ajenos, Señor. Pero estamos aquí gracias a ti, Señor. Te rogamos que nos bendigas con tu palabra, Señor, que nos nutras de ese conocimiento, que nos ayudes, Señor, a entender y a hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Te ruego que sea tu Santo Espíritu siempre dándonos convicciones verdaderas, basadas en tu palabra, no basadas en comentarios, en rumores o creencias de algunos que tal vez no entienden bien el principio principal de tu palabra, que es la gracia, Señor, el amor, la comunión unos con otros, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos vivir, Señor, lo que estamos aprendiendo. Que seas tú, Señor, dándonos ese entendimiento. Abre nuestros ojos del entendimiento y esperamos salir bendecidos en esta oportunidad, Señor. Muchas gracias por tu bendición. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Daré la bienvenida a sus hermanos. Nuestros hijos pasan a sus clases. Muy bien. ¿Listos, hermanos? Pues vamos a hacer una pausa, hermanos, en la serie que estamos estudiando, que tiene que ver con vivir una vida piadosa, basada en el libro de Colosenses. Aunque no está muy apartado de la línea que llevamos, vamos a hablar ahora sobre un tema muy polémico, muy controversial, que tiene que ver con si es pecado celebrar la Navidad. Ahorita, hermanos, quisiera hacer una aclaración. Quisiera para algunos que puedan estar presentes, que puedan decir, pues, ¿qué tiene de pecado la Navidad? O que alguien pueda decir, no, y se persinen y digan, eso es del diablo. A raíz, hermanos, de que hay personas que son creyentes verdaderos, que sinceramente buscan al Señor y porque han escuchado algunas cosas que tal vez no estén muy ciertas de verdad, existe esta controversia. Hay personas que piensan de que la Navidad es una fiesta del diablo. De hecho, hermanos, me he llevado mucho tiempo asegurándome de que tengo la convicción correcta. Fíjense bien, asegurándome que tengo la convicción correcta acerca de esta celebración. Porque si es necesario, hermanos, de que no nos dejemos llevar solo por lo que yo creo, lo que me han dicho, y necesitamos tener convicciones verdaderas, pero sobre todo que esas convicciones estén basadas no en creencias, no en lo que dijo alguien en YouTube, sino lo que dice la palabra de Dios. Verdaderamente, hermanos, hay bastantes argumentos a favor de celebrar la Navidad y pudiera yo citarles así indiscriminadamente versículos que podría decir, no hay problema, celébrenla, no es pecado. Y también podría sacar otro grupo de versículos bíblicos que podría yo decir, hermanos, es del diablo celebrar la Navidad. Pero eso sería incorrecto, sería injusto que yo me pare acá y tome una postura o la otra, así indiscriminadamente. Así que vamos a ver varias cosas, hermanos, sobre si es pecado o no es pecado celebrar la Navidad. El argumento número uno que podemos ver es, primeramente, el 25 de diciembre no nació Jesús. Y eso es verdad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Cualquier persona con poco sentido común va a entender que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso es completamente verdad. Otro de los argumentos es que la Escritura no dice más bien que celebremos la Navidad. Así que, hermanos, porque la Escritura no nos manda a celebrar la Navidad, pues nosotros como ministerio no la celebramos. Pero entonces, aquí podríamos decir, ¿saben qué? Cierren sus Biblias, vámonos a comer. Ya se acabó el asunto, ¿verdad? Pero vamos a ver varias cosas, hermanos, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser celebrar Navidad? Si nosotros vemos lo que hace el mundo, por supuesto, es terriblemente malo.
En estas fiestas lo que reina es idolatría, fiestas, alcohol, bailes, drogas, sexo, avaricia, en el mundo, por supuesto. En el mundo, por supuesto. Pero que de los cristianos. Realmente nosotros no podemos hacer mucho acerca de, o casi nada acerca de lo que el mundo hace, más que predicarles. Pero de todos modos, la mayoría de ellos van a hacer lo que les da su gana. O sea, no podemos hacer mucho en cuanto a lo que ellos hacen, así que en ese sentido, lo que el mundo haga, deberíamos de decir, pues no debería de asustarnos tanto en ese sentido, más que orar para que más personas se conviertan al Señor, prepararnos cada vez más para que nosotros podamos predicarle al Señor, por supuesto, que podemos predicar el Evangelio de Cristo a esas personas que no conocen de Él, pero vamos a hablar en cuanto a esta celebración. Realmente no podemos hacer mucho en cuanto a que una persona se emborrache, se drogue, se suicide o haga todo este tipo de cosas. Entonces, Jesús no nació el 25 de diciembre. Realmente la celebración tiene un origen pagano. O sea, lo que se celebraba en esas fechas, allá, bueno, podemos partir de cualquier época de la historia, hermanos, no se celebraba a Cristo. La verdad es que la Navidad se comenzó a celebrar a partir del año 400 en adelante, después de Cristo. Pero entonces, ¿es un pecado muy grande celebrar la Navidad? Les ruego, hermanos, de que me esperen hasta el final. La postura ahorita es sí y no, o más bien es neutra. Y al final vamos a decidirlo. ¿Qué les parece? El argumento es que no puedo celebrar una mentira, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Miren, todo comenzó en Roma. El origen original de lo que es, lo que nosotros conocemos como Navidad, se inició en Roma, cuando ya el cristianismo ya no era perseguido por Roma, que Constantino ya decretó que por decreto del emperador ya no se persiguieran a los cristianos. La iglesia oficial de Roma ya se vino a convertir en lo que es el cristianismo. Entonces ellos, por ideas no malintencionadas, pero no muy correctas, lo que hicieron fue tratar de contrarrestar todo lo que era pagano en aquella época. Trataron de contrarrestar todas las celebraciones a ídolos, porque originalmente, hermanos, esta celebración, la que se celebra en diciembre, de hecho se celebraban muchas celebraciones a ídolos paganos, no solo a una. Hay quienes dicen, y se remontan hasta allá, hasta el Génesis, que lo que se celebra es el cumpleaños del hijo de Nimrod. Pero hermanos, si no sabemos cuándo nació Jesús, muy difícilmente vamos a saber cuándo nació Nimrod. Esa es la verdad. De que, como les decía a un principio, pues la gente del mundo siempre ha celebrado ídolos, ha celebrado cualquier creencia. Se han tenido hasta la desfachatez de hacer una figura de un animal y decir que ese es Dios. O sea, podemos esperarnos cualquier tontería de la gente del mundo. Entonces, pero lo que nosotros conocemos como Navidad, hermanos, verdaderamente lo que es la Navidad, la celebración de Navidad, lo que trató de reemplazar era todas esas celebraciones a diversos dioses que se celebraban en esos días. La idea era reemplazar lo malo por lo bueno. Y no parece una mala idea, ¿verdad? Pero parece que al final de cuentas sí lo fue, porque no pudieron contrarrestar todo el peso de lo que se hacía, porque ahora ya estamos casi igual o casi peores. Entonces, lo que se celebraba, hermanos, en esa fecha en Roma, ahí por los años, digamos a los inicios de la iglesia, eran las Saturnalias. Adoraban al sol, el nacimiento del sol. Ellos creían en el dios de la agricultura. Las Saturnalias, lo que eran, hermanos, era una celebración entre la lucha del sol o la luz y las tinieblas, porque en esos días eran días muy oscuros, y en diciembre comenzaba esa transición entre los días más oscuros y comenzaban ya los días más
que rendía más el tiempo del sol. Así que celebraban al dios de las agriculturas. Había una fiesta también entre los romanos que se le llamaba Yule, celebrada por pueblos germánicos, que estos celebraban y adoraban al dios Odín y a Thor. Los que conocen Marvel saben sobre eso, ¿verdad? Realmente no merece la pena mucho hablar acerca de ellos, pero lo que se hacía era darse regalos, pero lo que se regalaban eran pequeños ídolos hechos de madera o de barro. También cortaban un árbol y lo quemaban. Ese era el sacrificio que hacían. En Holanda había un obispo llamado Sinterklaas, algo así, que de ahí proviene tal Santa Claus. Era un señor barbón, muy agradable, que este señor le regalaba cosas a los niños que se portaban bien. Cuando él muere, después de eso se hizo una tradición y decían que cada 6 de diciembre este hombre regresaba y le traía regalos a los niños. Y ya luego, pues todas las compañías le pusieron más bonita la barba, un traje rojo y pues hoy anda repartiendo en un trineo, ¿no? Regalos según por todo el mundo. Eso sí definitivamente es una tontería y no deberíamos practicarlo. Su verdadero origen entonces, hermanos, de la Navidad, porque la Navidad lo que significa es la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo, tuvo la intención de contrarrestar todas estas costumbres paganas. Pero entonces, el otro argumento es que el origen es pagano, no debo celebrar algo que es pagano. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, hermanos, bueno, vamos a continuar. El origen del árbol de Navidad. Hay muchas personas que dicen que poner un árbol de Navidad, hermanos, no les estoy diciendo háganlo, verdaderamente créanme, no les estoy diciendo eso, o no lo hagan. Pero el origen del árbol de Navidad, algunos dicen de que es tener un ídolo dentro de la casa, porque, y se van a la historia de Nimrod, de que había muertes, que las bolitas, los adornos son cabezas de niños que mataron, y bueno, un montón de cosas que no sé ni de dónde salieron. Posiblemente sí existieron, sí se hicieron este tipo de cosas, pero vamos a ver, hermanos, lo que el intento de la gente en la antigua iglesia trataban de hacer a la hora de poner un árbol. El árbol lo que representa, según estas personas, es la vida eterna, porque el pino, hermanos, como siempre se pueden fijar, siempre mantiene sus hojas verdes. Las estrellas que ponían, las luces representaban a las estrellas que estaban en el día del nacimiento del Señor Jesús. La copa del árbol lo que apunta es hacia el cielo. La intención de hacer esto, yo no estoy diciendo es bueno o es malo, lo que estoy diciendo es que la intención de hacer este tipo de cosas era representar al Señor Jesús. Pero bueno, dicen algunas personas que la Biblia prohíbe eso. Vamos a ver esto en Isaías 44:14. Acompáñenme mejor a Jeremías 10:2. Jeremías 10:2. Y vamos a ver si es cierto que poner un árbol y adornarlo es pecado. Ojo, no les estoy diciendo háganlo. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices, con buñil. Ahí está. La Biblia prohíbe que cortes un árbol. Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Verso 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Ok, entonces el Señor está diciendo no pongas un árbol de Navidad. Vamos a ver si es cierto que dice eso. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío.
En este versículo, hermanos, verdaderamente no está hablando del árbol de Navidad. Está hablando de la costumbre que tenían los paganos de cortar un árbol, darle forma de un ídolo, adornarlo con cosas de manera que parezcan un ídolo, una persona o un animal, lo clavaban en el piso porque, como dice, no puede caminar y se puede caer. Pero nos puede ilustrar mucho más Isaías 44:14. Vamos a ver esto. O sea, el propósito, hermanos, de esta enseñanza es de que tengamos un verdadero conocimiento de qué es lo que debemos creer y por qué lo debemos creer. Por qué no debemos practicar, pero también por qué, o sea, cuál es la razón de por qué. Que tengamos una verdadera convicción bíblica de lo que nosotros creemos, no porque alguien más nos dijo algo. Isaías 44:14. Vamos a ver el 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios. ¿Qué es lo que hace con el palo, con el árbol? Hace un dios, le da forma de una persona o de un animal. Y miren lo que hace después de esto. Hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego, hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Entonces, hermanos, según lo que hemos leído, cortar un árbol o sembrar un árbol, adornarlo es pecado o es cortar un árbol, darle forma de un ídolo, postrarse ante él y decirle, guárdame, tú eres mi Dios. ¿De qué se trata entonces esta enseñanza? Se trata del árbol de Navidad, porque yo no he visto a nadie postrarse ante un árbol de Navidad. Les vuelvo a repetir, no les estoy diciendo que compren un árbol, adornen un árbol, no es esa mi intención. Mi intención es que tengamos un conocimiento correcto de lo que la Escritura está diciendo. No se está refiriendo directamente a un árbol de Navidad, porque hasta ahora, como les digo, yo no he visto a nadie que agarre un árbol de Navidad y se postre ante él y le diga, tú eres mi Dios, ayúdame. Aunque sería un error muy grande pensar que si yo pongo un árbol de Navidad voy a tener bendiciones todo el año. Eso sería terrible. Eso sería una herejía. O que si no lo pongo, Dios sí me va a bendecir. Eso sí sería terrible. Así que aquí podemos ver, hermanos, que en cuanto al árbol de Navidad, la Biblia no está hablando nada específico sobre ese tipo de cosas. Veamos que realmente Satanás ha hecho una burla de lo que es el verdadero nacimiento del Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Porque de todas maneras, hermanos, como lo podamos ver, la fiesta navideña para la mayoría de la gente es un acto de hipocresía, de rebelión a Dios. Por ejemplo, podemos ver personas que en la Navidad dicen, celebramos el cumpleaños del Señor Jesús, que no nació ese día, pero el cumpleañero es el mayor ausente en la celebración. No está presente en la celebración. Lo que está presente es un señor panzón, barbón. A él escriben carta a los niños. Hay alcohol en ese lugar. Y ni siquiera tenemos que entrar a grandes perversiones. Y de hecho podríamos ver
que cada grupo social, cada negocio, independientemente qué es lo que vendan, tiene una manera muy personal de celebrar su Navidad. O sea, la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia Católica Romana en un inicio trató de hacerlo tal vez con una buena intención de conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, se convirtió en una burla de parte del diablo para todos. Pero estamos hablando del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué de los cristianos? Los cristianos dicen celebrar Navidad porque se están celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero Cristo es el ausente número uno en esa celebración. Es el que menos se menciona. Hagamos a un lado el arbolito de Navidad, hagamos a un lado los regalos, hagamos a un lado luces y todas esas cosas, pero vamos a decir que los cristianos que celebran la Navidad lo hacen de verdad para celebrar el nacimiento del Señor Jesús, o lo usan como una excusa tan grande nomás para tener una comida y una celebración. Es un acto de hipocresía muy grande porque ni siquiera se acuerdan del Señor Jesús. Hasta podría garantizarles, hermanos, que muchos de estos cristianos que celebran Navidad ni siquiera oran para comer en esa noche, ni para dar gracias a Dios por el alimento que tienen delante de ellos. ¿Eso es celebrar el nacimiento del Señor Jesús? Verdaderamente Satanás ha hecho un buen trabajo de distraer lo que realmente importa. Y tenemos un montón de personas llamándose cristianos que con un temor muy grande de no caer en un pecado tan grande de celebrar una celebración pagana, son indiferentes a lo que verdaderamente Dios hizo. Un día cuando vino, se hizo carne y nació como un bebé indefenso que dependía como bebé de la ayuda de su madre, para alimentarle, para cuidarle. Eso es lo que representa, hermanos, y fíjense bien, yo creo que muchos de nosotros no hemos meditado sobre eso. Eso lo que representa es la humillación verdadera del Dios Todopoderoso, que cuando nació en forma de un bebé, dependía ahora de una mujer, del alimento de su mamá, del calor de su mamá. Nació en pobreza. Hay tantas cosas que nosotros, hermanos, como creyentes, por un lado tratando de ser muy, muy fieles a Dios, olvidamos lo que es importante para Dios. Recordar, porque recordamos al Señor Jesús como el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero nos olvidamos de su obra. ¿Y cómo comenzó? En humillación. Fue perseguido, fue burlado, él padeció, tuvo necesidades como las nuestras o peores. Pero Satanás ha logrado hacer todo este tipo de cosas. Ahora, lo que hace el mundo, hermanos, como les decía a un principio, pues no podemos hacer mucho al respecto más que predicarles el evangelio. Pero la iglesia hoy en día está en completo silencio ante estas cosas. Por un lado, encontramos indiferencia, bueno, al que quiera celebrarlo, que lo celebre. O otros, por otro lado, es pecado celebrarlo. Ellos son malos cristianos porque celebran eso. Y el mundo se va a ir al infierno. Pero no hacemos nada al respecto. A ver, todo aquel que tiene opinión, y mira, lo digo de veras en el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que tiene opinión acerca de este tipo de celebraciones, tómalo personal cada uno de ustedes, hermanos. Todo aquel que tenga de opinión sobre este asunto, si es malo o es bueno o no me importa, todo aquel que tenga opinión sobre este asunto, ¿qué has hecho para la gloria de Dios? Para que el reino de Dios siga creciendo. Es una pregunta que te tienes que responder a ti mismo. No me la tienen que responder a mí. No la tiene que saber nadie más. Pero sí tienes que concientizar en ti mismo qué has hecho para que el evangelio se siga creciendo ante los que no conocen. ¿Qué has hecho para que este tipo de cosas no pasen o para que pasen correctamente?
postear un post en Facebook, la Navidad es del diablo, o celebremos a Cristo, su nacimiento. Eso es lo que hemos hecho. Verdaderamente, hermanos, sí la fiesta tiene un origen pagano, sí la fiesta, hermanos, tiene muchas cosas que están mal, pero nosotros como creyentes debemos preguntarnos qué podemos hacer al respecto. Porque Cristo sí nació. La Biblia no manda que hagamos una celebración en el nombre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos manda que celebremos su muerte. La Santa Cena es esa celebración. Dice en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que cada vez que nosotros comamos ese pan, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Si hay mandamiento en cuanto a eso. En cuanto al nacimiento, pues no, realmente no lo hay. Realmente el nacimiento no lo hay. No hay, por eso la iglesia no se ve obligada de parte de Dios a hacer una celebración, un culto de acción de gracias o un culto de adoración al nacimiento del Señor Jesús, porque aparte nuestro Señor Jesús ya no es un niño. Pero el hecho es que sí vino a la tierra, hermanos, y eso sí debe ser importante. Mira, no todo lo que el pagano hace está mal, porque ese es el temor más grande que tiene la iglesia verdadera. No juntarse con los paganos, no hacer las cosas que el pagano hace. Mira, en 1 Corintios, y hemos estado viendo un poco de este tipo de temas, hermanos. 1 Corintios, capítulo 5, verso 9, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 5, 9, el apóstol Pablo dice, hermanos, que no es posible, no es factible que, o más bien Dios sabe y no nos manda que no nos juntemos en absoluto con los paganos. Que no nos juntemos, no es un mandamiento de Dios. Lo que nos manda es a que no hagamos como ellos. Es algo que Él manda. Más bien nos dice que si tenemos a alguien cerca de nosotros que dice que es hermano y practica todo este tipo de cosas, con él no nos juntemos ni a comer. Pero es imposible, es infactible que nosotros verdaderamente podamos salir de este mundo. No nos podemos ir a una isla o a una montaña muy alta y alejarnos de toda la sociedad. No todo lo que los paganos hacen es completamente malo. Solamente no tenemos que practicar lo que ellos hacen. Pero la Navidad sí es pagana, ¿verdad? Así que no debemos de practicarla, dicen algunos. Bueno, es que tiene símbolos diabólicos, dicen otros. Es que su origen proviene de esto o de aquello o del otro. Hermano, mira, te voy a poner un montón, bueno, te podría poner un montón de ejemplos de símbolos paganos, de los cuales tal vez los traes en la bolsa de tu pantalón, en tu celular, es más, en tu cartera, si traes billetes. El billete de dólar tiene símbolos paganos, mundanos. Y no voy a hablar en detalle de estas cosas, pero solo vino un billete, tiene una pirámide, tiene algunas cosas, y hay quienes, las mismas personas que demonizan la celebración de Navidad, son las mismas personas que dicen que el billete de dólar tiene símbolos diabólicos, de los Illuminatis, de los gobernantes de este mundo, y todo es del diablo. Pero ¿qué tal todos salimos cada mañana a buscar esos billetes, no? Y cómo quisiéramos tener nuestro bolsillo lleno de ellos, ¿no? O la cuenta de banco rellenota de esos billetes. Entonces, ahí es donde podemos ver, hermanos, que como que seleccionamos algunas cosas que convienen y algunas que otras no convienen. Pues bueno, habría que analizar si algunas cosas no nos gustan y por eso decimos que son malas. Podríamos decir, o tal vez podríamos pensar
es que a mí sí me gusta, por eso yo pienso que sí no es malo. Tenemos que de veras, hermanos, tener una convicción bien firme, pero no en lo que yo deseo, no en lo que a mí me gusta, sino lo que la palabra de Dios dice. Pero es mejor que podamos entender exactamente qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice este tipo de cosas. Mira, la Navidad no es mandada verdaderamente por la palabra de Dios, pero entonces, ¿está mal si se celebra? ¿Está bien si se celebra? ¿Qué tan malo es o qué tan bueno es celebrarla? Podríamos decir, mira, no nos compliquemos ya, no la celebren, vámonos todos. ¿Sí? Y se acaba el asunto. Pero el propósito de esta enseñanza es de que todos tengamos un entendimiento y podamos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. Mira, en el libro de Esther, capítulo 9, tenemos el ejemplo de una celebración judía. Y aquí tal vez esto nos puede ilustrar un poquito y nos puede dar un poquito de dirección sobre si la Navidad, celebrar la Navidad está bien o está mal. Esther capítulo 9, vamos a ver en el verso 17. Vamos a ver el verso 16 mejor. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron e hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Bueno, hermanos, obviamente no está hablando de la Navidad, no vayan a pensar que les estoy diciendo que aquí está mandando a alguien a celebrar Navidad. Lo que quiero mostrarles, hermanos, que en todo el capítulo 9, específicamente del 17 hasta el verso 34, los judíos establecen un día de celebración nacional, una fiesta, pero una fiesta que ellos decidieron celebrar. ¿Está mal? No, no fue un mandamiento de Dios y hasta el día de hoy ellos la celebran. Esa celebración la hacen en el 14 del mes Adar, que equivale, porque el calendario de ellos es completamente diferente al nuestro. Por cierto, ellos están por el año 5784, por ahí. No están en el 2022. Así que, por cierto, entonces vivimos nosotros en un año de mentira, ¿no? Si basamos esa regla de que pues Cristo no nació el 25 y de veras otra vez les aclaro otra cosa. Sí, el Señor no nació ese día, pero también, hermanos, la fecha en que nació el Señor Jesús es la que determina en nuestro mundo, en nuestra cultura, el inicio de los años. Hay un antes y un después de Cristo. Pero ¿saben otra cosa? Se cree que Cristo nació 4 años antes de Cristo. ¿Pueden creer eso? También vivimos otra mentira, ¿no? Entonces, sería complicarnos demasiado la existencia tratando de llevarnos por todas estas cosas. El punto es que si usted escribe un cheque a una persona que lo cobre en el año 5784 porque sigue el calendario judío, pues se lo van a rechazar. O si le pone que está en el año o 4 años antes, pues también posiblemente se lo van a rechazar. La verdad, hermanos, que hay que tener un sentido común. Hay cosas que sí afectan y otras cosas que no afectan nuestra vida espiritual. Pero lo que estaba pasando acá en el libro de Esther era que los judíos tenían un enemigo que se llamaba Amán. Ustedes pueden leer la historia en el libro de Esther. Él quería matarlos y había hecho un plan y estaba funcionando muy bien, pero Dios cambió las cosas. Así que por medio de la reina Esther y Mardoqueo,
los judíos fueron librados. Ustedes lean esa historia en su casa. Debido a lo que Dios hizo a través de ellos, que el rey Asuero tuvo misericordia de ellos, hermanos, hicieron esta celebración. En pocas palabras, ellos estaban celebrando la vida, la salvación, póngale el nombre que usted quiera. Pero aquí en la escritura dice que ellos celebraban porque estaban en tristeza y ahora estaban en felicidad. Es digno de celebrar eso, ¿no creen, hermanos? Es pecado hacerlo. La escritura muestra un ejemplo acá. Aquí podemos ver, hermanos, de que hay cosas que son dignas de alabanza, dignas de gozo, dignas de celebración. ¿Creen ustedes que celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo se convierte en un pecado? Va a depender de cómo lo hacemos. Si el día 25 de diciembre usted se compra una caja de lo que usted quiera, de bebidas embriagantes, se pone a bailar, se pone a pelear, pone a drogarse, es más, comprarle regalos a nuestros hijos, no teniendo dinero para hacerlo, y después andar buscando prestado, podría ser un pecado, por no administrarnos bien. Mira, hermanos, no quería mencionar esto, ya lo pero había pensado no mencionarlo, pero fíjense nada más a su alrededor. Muchos celebraron tal vez Navidad ayer y hoy están tan cansados que no pueden estar presentes en la celebración que supuestamente estuvieron ayer. ¿Sí se entiende ese punto, hermanos? El problema de nosotros los cristianos es que Cristo no es nuestro interés. De eso se trata. Ese es el asunto. No es tanto si celebrar o no celebrar Navidad. Realmente, hermanos, hacer una comida, convivir con nuestras familias, no tiene nada de malo. Pero lo malo es que vengamos y digamos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y yo tengo que celebrarlo porque para mí Cristo es lo más importante, y no se acuerdan de Cristo. Es terrible. Es terrible. ¿De qué manera celebramos a Cristo? ¿Usando prendas lujosas? ¿Comprándonos un carro nuevo? Eso no es celebrar a Cristo, esa es una excusa muy barata. Eso no es celebrar a Cristo. Debemos, hermanos, más bien tener una conciencia de verdad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, podemos ver que la fiesta realmente para muchos podría ser pecado celebrarla, para muchos podría no significar nada, para otros es indiferente. Pero veamos otra cosa, hermanos, que Jesús verdaderamente no nació el 25 de diciembre. Vamos a analizar un poquito si es tan malo que nosotros hagamos una comida especial ese día, convivamos con la familia ese día, porque si te das cuenta, hermano, realmente el mundo sí se detiene ese día para algo que supuestamente es celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Aunque quien gobierna es el comercio, quien gobierna es el gastar dinero. Y tienen la imagen del señor gordito ese riéndose por todos lados, canciones navideñas. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como cristianos? ¿Encerrarnos ese día? ¿No comer? Tenemos que comer, ¿no? Pero aparte, muchos descansan el día siguiente, bueno, en lo que es este día, hoy cayó en domingo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay tantas cosas que podemos ver, hermanos. En el libro de Lucas podemos ilustrarnos un poquito. Lucas capítulo 2, verso 10. Si celebrar o no celebrar es pecado. Veamos el ejemplo vamos a leer desde el verso 10.
2:10. Vamos a leer desde el 8 mejor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, que significa Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Vemos que los ángeles celebraban cuando este niño nació. Las huestes de los cielos celebraban que Dios se había humillado en forma de un bebé pequeño, inocente, pero no solamente eso, sino que se había mostrado en grande misericordia, hermanos, porque dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De parte de quién? De Dios mismo. Buena voluntad. Los ángeles celebraron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con grande gozo. Y mira quiénes eran los invitados. Eran pastores. No eran de esos pastores que andan por ahí, hermanos, con corbata y saco. Eran personas que cuidaban ovejas. Y estas personas eran personas menospreciadas por la religión judía, porque estas personas no practicaban de los rituales de lavamientos y todos esos tipos de cosas que practicaban ellos. ¿Saben por qué? Porque no tenían tiempo, porque tenían que cuidar a las ovejitas que luego muy posiblemente iban a ser sacrificadas ahí en el templo para justificar los pecados de los demás. Los pastores eran los que estaban ahí, fueron los únicos invitados, y los animalitos que pudieron haber estado alrededor. Pero los ángeles celebraban y daban gloria a Dios por el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se acababa de encarnar en un bebé pequeño. Eso es digno de alabanza, es digno de gozo, hermanos. Basado en este tipo de cosas, podríamos decir que en algún sentido la Navidad para el cristiano debería ser algo de motivo de alabanza para el cristiano, pero no como el mundo lo hace, no de esa manera, porque verdaderamente si es el 24, si es el 25, ¿qué importa? Nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús todos los días en nuestros corazones. Deberíamos estar gozosos de eso. Amén. Pero el enemigo ha tratado de distraer nuestra atención. Y podemos encontrar, hermanos, corazones sinceros verdaderamente, con mucho temor de desagradar a Dios por medio de practicar o de dejar de practicar algo. Hay corazones sinceros. Les confieso, gran parte de la motivación por buscar en las Escrituras en mi vida personal ha sido ese temor. Algún tiempo yo pensé que la Navidad era una fiesta muy bonita, me gustaba. Habían regalos, yo era un niño. En otro tiempo me empecé a preocupar. Las fiestas paganas posiblemente es un pecado delante de Dios. Seguí preocupándome, empecé a buscar. Ahora, hermanos, podemos ver también que hay corazones rectos de corazón, pero equivocados en cuanto a la doctrina verdadera de Cristo. Hay otras personas que tal vez tienen un espíritu contencioso, que nomás buscan una oportunidad de cómo contradecir, de cómo estar en contra de la corriente. Que esto es un espíritu legalista, lo vemos en la Escritura. Pablo eran sus mayores adversarios, eran sus enemigos constantemente, que a todo le decían que lo que hacía él estaba mal.
En el estudio que tenemos en Primera de Corintios, estuvimos viendo las semanas pasadas, por ejemplo, en Primera de Corintios 10:14, que Pablo da la instrucción, huid de la idolatría. Y eso podría ser el problema principal a la hora de acercarnos a celebrar una celebración pagana. El temor a caer en idolatría. Pero vamos a ver cómo podría un cristiano caer en idolatría. Ya vimos de que tener un árbol de Navidad, y no estoy diciéndoles pongan un árbol de Navidad, pero un árbol de Navidad no es lo que la Escritura dice que es idolatría. Es un adorno. Hay personas que deciden no tener adornos porque piensan que es un ídolo. Bueno, está bien, si tú piensas que está mal, adelante. Pero no es. Si tú no te postras ante Él, si tú no tienes la confianza puesta en Él, si tú no piensas que el tener o no tener un objeto físico es una ayuda grande para ti, hermanos. Hay personas que la Biblia es un ídolo para ellos. Piensan que abrir la Biblia en tal parte y tenerla ahí toda la noche, Dios va a mandar sus ángeles a que los protejan. Pero eso no es así. O tener en su bolsillo el Salmo 91 y ya están protegidos por eso. Hay personas que piensan que dependiendo de la gran cobertura de un superapóstol, entonces ahora sus almas están bajo un gran cuidado y protección. Nuestro guardador es Cristo Jesús. No debemos confiar en nadie más, en ninguna cosa, ni en ninguna persona. Lejos de eso, no debemos tener temor sobre las cosas materiales. Un ídolo, Pablo dice, nada es. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, verso 23, hermanos. Veamos primero capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí esto puede ocasionarnos mucho temor y temblor. No queremos tener relación con un ídolo porque entonces estamos teniendo relación con los demonios. Eso es lo que hace una persona cuando tiene una estatua, un amuleto y se acerca a decirle, dame esto, dame lo otro, o yo confío en ti, o lo piensa. Está un demonio detrás de esa persona o de ese objeto. Pero vemos más adelante que el apóstol Pablo dice en el verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto, hermanos, de la celebración de Navidad es un asunto de conciencia. ¿Edifica celebrar la Navidad? Podríamos decir de cierto modo, porque mira, se reúnen mi abuelita, mi tío, mi primo y traemos a toda la familia y comemos bien sabroso y generamos comunión. Bueno, desde ese sentido podría ser que sí. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Hay personas que dicen, es que no puedo comer de la cena de Navidad, esos tamales son del diablo porque fueron sacrificados a Santa Claus. No es cierto, hermanos, si tú hiciste tus tamales para tu familia, no sacrificaste nada. Hiciste de comer para tener un momento agradable con la familia. No es para Nimrod, es más, yo les aseguro que la mayoría de gente no conoce a Nimrod. No lo conocen. Eso tiene que ver por motivos de conciencia. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón a la hora de decir esto? Pero verdaderamente hay gente que dicen, voy a comprarme ropita nueva para poder verme bien todo el tiempo del año que viene.
voy a agarrar una maleta y me voy a ir a dar una vuelta tantas veces alrededor de la casa para poder viajar mucho este año. Me voy a comer 12 uvas en tal fecha para que Dios me bendiga grandemente. Voy a pedir tantos deseos. Me voy a poner calzoncillos de tal color para tener suerte. Un montón de creencias que no son correctas. Ese es el problema, pero tú como cristiano ya tienes ese conocimiento de que no es así, ¿verdad? Así que puedes hacer una cena con tu familia, comer libremente, pues tenemos que comer, disfrutar de tu familia y sobre todo, hermanos, no se nos olvide que en todo momento debemos glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Más adelante dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y esto es importante, hermanos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí, ¿qué te está diciendo? ¿Un incrédulo te está invitando a la iglesia? Lo dudo mucho. A la cena de Navidad, pues no se está refiriendo directamente a la cena de Navidad. Posiblemente te está invitando a su cumpleaños, a su graduación, qué sé yo, o simplemente te está invitando a su casa. Pero en esta época, lo más seguro es que la gente compraba la carne sacrificada a ídolos, animales que se habían ofrecido a ídolos paganos. Y el apóstol Pablo está diciendo: si te invitan a comer y quieres ir, órale, puedes ir a la casa del fulano, no al templo pagano donde sacrifican a los ídolos. Esto hay que ponerlo en orden. No puedes participar de un culto a un ídolo, definitivamente no. Pero la comida que se sacrificó para el ídolo, tú puedes comer sin preguntar. No preguntes. Cómelo. De todos modos, vas a orar, vas a pedir que Dios bendiga esos alimentos, sin motivo, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo decretó y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está. Si alguien me dice, yo ya sé, dicen algunos, entonces no puedo comer porque esos tamalitos son sacrificados a la Candelaria. Entonces vienen y dicen, verso 29, veamos: la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No busquéis, hermanos, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Fíjense bien, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Nosotros podemos comer, beber, obviamente no nos debemos emborrachar. Está hablando de beber bebidas, agua, horchata, champurrado, ¿no? No se vayan por allá, ¿sí? Esas cosas las podemos beber. Pero si alguien malintencionado, si tú conoces un hermanito que dice, mira, ese champurrado es sacrificado a Santa Claus y eso es del diablo, mira, lo mejor es que no te lo tomes por amor a esa persona. De eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque de la tierra es su plenitud. Y de la tierra todo el universo le pertenece al Señor. Y Él nos ha dado todas estas cosas para que le glorifiquemos a Él. Ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, la clave es, hermanos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Pero realmente, como les decía, vamos a Mateo capítulo 1. La Navidad es un evento, porque vamos a hablar ahora de la verdadera Navidad o del verdadero propósito de lo que se suponía era la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero vemos
un nacimiento milagroso. No es cualquier nacimiento. Y mira, y les voy a comentar algo. Espero en el Señor que esto no los vaya a perturbar. Pero ¿sabían ustedes, porque se habla mucho de paganismo sobre la Navidad, pero sabían ustedes, hermanos, que había una costumbre entre los paganos de que pensaban que los dioses venían a la tierra y tenían intimidad con las mujeres y luego les engendraban hijos? Ahí viene la mitología griega. Ahí podemos ver las historias de Hércules, de Aquiles y de muchos guerreros de la antigüedad que no sabemos si verdaderamente existieron. De hecho, hermanos, fíjense bien, pongan atención en esto. Uno de los grandes enemigos del Señor Jesucristo, que son los judíos mesiánicos, ellos dicen que nosotros adoramos a un Dios romano, que se llama, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, porque ellos dicen que solo hablan hebreo, pero hablan español. Entonces, esta gente dice que Jesús no es el Mesías, que Jesús significa un caballo de no sé qué cosas. O sea, para que vean qué tan distorsionadas están las cosas allá afuera. No nos podemos tragar cualquier cosa y creerlo así nomás. Tenemos que tener convicciones fuertes en la palabra de Dios. Jesús nació de una virgen. Los judíos rechazan al Mesías, que Jesús sea el Mesías, porque ellos no creen en el nacimiento virginal, a pesar que sus mismos maestros enseñaban que el Mesías iba a llegar de una manera virginal, en una virgen, por medio de una virgen. En el libro de Génesis, cuando el Señor dio la maldición a la serpiente, al hombre y a la mujer, dijo que de ella y de la simiente de ella, vamos para allá, Génesis 3, capítulo 16, verso 15, 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La mujer no tiene simiente, hermanos. La simiente la da el hombre. Y aquí en el Génesis Dios dice que la mujer tendrá simiente. Esa simiente es Cristo. Porque Cristo fue engendrado del Espíritu Santo, como lo vamos a ver, en el vientre de una mujer llamada María. Verso 18 de Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero fíjense en el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos en el verso 25 que la misma palabra de Dios muestra, hermanos, que María concibió del Espíritu Santo de Dios y que era virgen. Ella no había conocido varón alguno, no había tenido intimidad con ningún hombre. Cuando la Biblia dice que no había conocido a su esposa, es que no habían tenido intimidad. Y aquí podemos ver algo muy importante que contradice la enseñanza de los católicos de María siempre virgen, donde dice, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, o sea que después de que dio a luz, ya tuvieron un matrimonio normal, común y corriente. Y otra cosa,
hasta que dio a luz a su hijo primogénito, queriendo decir que es el primero de varios hijos. O sea que ella sí tuvo más hijos, y la escritura dice que Santiago y Jacobo eran hermanos del Señor Jesús. Posiblemente sí eran también de María. Contradice muchas cosas, la misma escritura, las enseñanzas que pueden enseñar muchos por allá. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, que el Señor profetizó por medio del profeta Isaías en Isaías capítulo 9, verso 6, que un niño llegaría por medio de una joven virgen. Y él sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es nuestro Señor Jesús. El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento, la humillación, la encarnación de Dios hecho hombre. Nació sin pecado y lo hizo por ti y lo hizo por mí, pero la indiferencia, hermanos, de nosotros es terrible. En el capítulo 2 podemos ver, hermanos, voy a leer rápidamente, cuando Jesús, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que estos eran unos astrólogos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vemos esto, hermanos, de que los magos o los astrólogos, ellos venían a buscar al Señor Jesús. Había una estrella como señal. Las señales que el Señor da son específicas. La diferencia de muchas personas hoy en día es que se dirigen por señales y le dan mucho más importancia a las señales que al Dios mismo. Estos hombres estaban siguiendo la señal, por alguna razón dejaron de seguirla, o ya no estaba, o ellos se equivocaron y se dirigieron al trono, al palacio, porque supuestamente ellos buscaban al rey de los judíos. Lo buscaban por lógica en el lugar donde debe de estar un rey. Pero Dios no le pareció bien que el rey de los judíos naciera en el trono. En ese momento estaba Herodes, en verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí podemos ver, hermanos, que Herodes estuvo turbado. Él sí le importaba porque él era el gobernante en ese lugar y él no quería ceder el trono a nadie. De manera que, como ustedes conocen la historia, Herodes le dice a estos hombres: vayan y busquen, indaguen dónde está, y ya cuando lo encuentren me vienen y me dicen para ir a adorarle, como dice en el verso 8. Hipocresía. Eso es lo que hace mucha gente hoy en día. Tienen a Jesús como una excusa para conservar nada más sus propósitos personales. Hay personas que dicen: no, yo sí, a mí, el Señor es lo más importante para mí, pero no están dispuestos a ceder el reino como no lo estaba Herodes. Herodes lo que quería era saber dónde estaba ese niño para matarlo. Él había matado a muchas personas para conservar ese reino. De hecho, se murió y él mandó a encarcelar a los posibles gobernantes que podrían estar con él para que también los mataran el día que se muriera. Para que todos lloraran por él. No quería, la envidia y el querer mantener el poder para muchos es lo más importante. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día, que dicen: me interesa el Señor Jesús. ¿A dónde hay un culto de adoración este 31 de diciembre? Yo quiero ir a darle gracias al Señor, pero no quieren dejar su reino personal. No quieren dejar sus propios deseos, sus ambiciones, vivir sus propias vidas. No quieren que Jesús gobierne en sus corazones y les diga qué es lo que tienen que hacer. El verdadero propósito que debería de estar en nuestros corazones, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, es de verdad adorarle a Él únicamente. Amén, hermanos. Los muchachos estos, los magos, que no era Melchor, Baltasar y no sé quién era el otro, eso no es así, eran tal vez más. Eran astrólogos
que habían escuchado las profecías cuando Israel estuvo preso o estuvo cautivo en Babilonia. Allá Dios comenzó a predicar ese evangelio, hermanos. Es increíble ver la historia, hermanos, cómo Dios ha hecho paso por paso, lo ha medido, lo ha guardado, lo ha calculado y todo se ha cumplido a perfección hasta el día de hoy. La diferencia es que nosotros estamos muy ansiosos por su venida, ¿verdad? Y no vemos ese momento en que el Señor venga en las nubes lleno de gloria y majestad. No podemos esperar que llegue ese momento, pero realmente el Señor tiene todo medido a su tiempo, en su momento. No debemos desesperarnos. Vemos, hermanos, que este hombre, Herodes, no quería gobernar, no quería dejar ceder su reino, pero también estaban los religiosos. Cuando vemos en el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rumor se esparció correctamente por todas partes. ¿Dónde estaban los líderes judíos en ese momento? Hermanos, Israel, todos sabemos y nos llenamos la boca diciendo Israel es el pueblo de Dios. Ellos fueron educados bajo una ley. Ellos estaban esperando al Mesías prometido. Llegaron estos hombres con señales diciendo, el rey ha nacido, ¿dónde está él? Todos se turbaron, pero a nadie le importó. No vemos a nadie buscando dónde está el Mesías. Herodes le dice más adelante a los líderes judíos, ¿dónde es que van a ser? En Belén. Y fíjate otra cosa, porque es que digo que no todo lo que hacen los paganos está mal. Muchas veces cumplen los propósitos de Dios. ¿Quién fue el que hizo que el censo se echara a andar? Fue Augusto César. El César, el líder de Roma, el más pagano de todos, el que instituyó la adoración a César, a Julio César, a su tío. Y él ordenó que se hiciera un censo que provocó que José viajara a Belén, en el lugar donde nació el Señor Jesús. Imagínense, hermanos, el control total de nuestro Dios. Hasta los paganos son parte del plan de Dios. No todo lo que hacen los paganos está errado. A veces no se ve muy bien. Tal vez el plan de nosotros hubiera sido que el Señor naciera en el mejor hotel 5 estrellas. Pero al Señor le pareció bien que naciera en un establo, en un pesebre. Y por cierto, los establos que luego ponen abajo de los árboles de Navidad y todas esas cosas no se comparan a la precariedad en la que nació nuestro Señor Jesús. Posiblemente era de lo peor y posiblemente hay quienes dicen que él tal vez nació al aire libre afuera. Y solo estaba su padre y su madre María, que ella lo cubrió con unas toallas, unos trapos. La precariedad de nuestro Señor Jesús, y no había nadie con él. Todo Jerusalén estaba frustrado, estaban ansiosos, ellos esperaban al Mesías, pero no salieron a buscar al Mesías. A nadie le importó. La indiferencia es tan grande y lo sigue siendo ahora. El Señor Jesús está a las puertas, hermanos. Él ya no es un niño. Sí debemos llenarnos de gozo de que Él tuvo a bien humillarse y venir a salvarnos a nosotros. Porque niño nos es dado, hermanos. El Señor, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para que qué, hermanos? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees ese mensaje, hermano? Cristo es nuestro motivo de gloria, hermanos. Cristo debe ser nuestra motivación para todo lo que nosotros hagamos. La pregunta inicial fue, ¿es pecado celebrar la Navidad? Depende de ti, hermano. ¿Glorificas al Señor con lo que haces?
Glorificas al Señor con tus acciones, tus palabras, tus hechos. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No tanto si una fiesta lo es o no lo es. No tanto si tenemos regalo o no tenemos regalo. No tanto si hay cena o no hay cena. ¿Es Cristo lo más importante en tu vida, hermano? Amén. Pónganse de pie, vamos a pedirle al Señor que nos llene más de Él, que nuestra devoción sea solamente para Él, hermanos. ¿Qué les parece? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestro grandísimo error es la familiaridad, Señor. Muchas veces pensamos, pues es una fiesta muy agradable, es muy bonito. Ya muchos ya tenemos avanzados muchos años en las que hemos pasado bonitas celebraciones, tal vez unas desagradables. Y el mundo se ha encargado de ahogar el verdadero significado de lo que tú eres, Señor, en la vida de todo creyente. Por medio de celebraciones paganas, por medio, Señor, de información falsa, temores, legalismo, libertinaje, porque hay de todo, Señor, y a veces se nos hace tan difícil entender, comprender cuál es la mejor manera de agradarte con nuestras vidas, Señor. Reconocemos también, Señor, de que no eres realmente en todo momento lo más importante en nuestras vidas. Por lo que te pedimos, Señor, que esa luz que un día iluminó a todos los seres cuando te presentaste como un bebé, Señor, nos ilumine y vuelva a nacer, Señor, el fervor en cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, nuestro único motivo de gloria. Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, linaje de David. Y yo creo, Señor, y estoy convencido de que muchas veces nada más nos acordamos de tu deidad, pero olvidamos tu humillación, esa encarnación, ese Dios todopoderoso que un día descendió como un inocente bebé indefenso y que después creció, que padeció, que fue perseguido, criticado y al final fue torturado tan vilmente, y todo lo hiciste por nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a tener una devoción más grande debido a esas cosas, esa obra que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a hacer a un lado las cosas que estorban, a hacer aquellas cosas a un lado, Señor, que no son de provecho, que no edifican, y poner atención más a las que sí edifican, Señor. Danos esa fidelidad a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver claramente lo que realmente importa y lo que no, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre, y nos encomendamos a ti, Señor, en todas nuestras acciones, para que seas tú promoviendo, Señor, tu reino en nosotros y a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.